Buenos días. A ver, vamos a repasar un poco la teoría de la tabla periódica, ¿de acuerdo? Entonces, este es el nuevo tema. La ordenación de los elementos. A lo largo de la historia ha habido varias formas de ordenar los elementos. Dobereiner fue una de las primeras clasificaciones importantes y lo clasificó en grupos de 3, lo que se conocen como tríadas de Dobereiner, ¿vale? A medida que van pasando el tiempo, se van conociendo más elementos y van apareciendo nuevas ordenaciones. Por ejemplo, Jean Cocteau propuso una tabla, ¿vale? Que es la primera tabla ya de la historia, ¿de acuerdo? Y Newland lo ordenó en lo que se denomina las octavas de Newland, ¿vale? A medida que iba pasando el tiempo, pues cada uno lo iba ordenando de una manera más compleja, por así decirlo. Lo que pasa es que la primera tabla, la primera ordenación buena que se hizo, la hicieron a la vez Meyer, ¿vale? Julius Lothar Meyer y Mendeleev. Ambos ya propusieron una tabla muy parecida en la que se ordenaba por la masa atómica y intentaban agrupar los elementos en función de las propiedades químicas, ¿vale? Especialmente su valencia. ¿Qué es lo que pasa? Que el que ha pasado a la historia como el más famoso es Mendeleev más que Meyer, porque realmente Mendeleev dio un paso más. Digamos que él dejó huecos en los que dijo, aquí va a existir un elemento que en ese momento no existía, no había sido descubierto, y este elemento, este hueco, tiene estas propiedades, ¿no? Es lo que pasa con el galio y con el germanio, ¿no? Él lo llamó eca-aluminio y eca-silicio. Eca significa debajo de. Entonces, el eca-aluminio está debajo del aluminio, es el galio. Y dijo las propiedades. Y efectivamente, después de un tiempo, descubrieron estos elementos, ¿vale? Y tenía las propiedades que él decía. Entonces, por eso Mendeleev ha pasado a la historia, es el famoso y no Meyer. Aunque Meyer propuso una tabla muy parecida a la de Mendeleev. Como veis aquí en el libro explican alguna cosita más. Por ejemplo, decía que Mendeleev dio preferencia a las propiedades químicas, de manera que situó el yodo después del telurio. Aunque si se hubiera tenido en cuenta la masa atómica tendrían que ir al revés. Porque las propiedades del telurio encajaban con las del oxígeno, azufre y selenio, mientras que las del yodo encajaban con las del flúor, cloro y bromo. También ocurre con el cobalto, que a pesar de tener más masa, ¿vale? Que el níquel, ¿vale? Él lo colocó al revés. Y el argón y el potasio, ¿vale? Vale. El siguiente suceso importante después de la tabla de Mendeleev fue, digamos, las observaciones de Moseley, ¿vale? Que se dedicó a estudiar la longitud de onda de los rayos X emitidos por los distintos elementos de la tabla periódica, y a partir de Moseley los elementos fueron ordenados no en función de la masa atómica, sino del número atómico, es decir, el número de protones que hay dentro del núcleo del átomo. Si ordenamos la tabla en función del número atómico, no sale la tabla perfecta. No había que hacer como Mendeleev lo de ir cambiando algunos elementos por las propiedades químicas, sino que salía directamente ya todo bien. Moseley también predijo que los elementos 43, es decir, el tecnecio, 61, prometio y 75, renio, serían radiactivos y difícilmente se hallarían en la naturaleza. ¿Vale? Declaró que la tabla periódica ya no tenía más huecos.
Bueno, pues con esto ya se terminó esa parte. La siguiente parte tiene que ver con las familias que están fuera de la tabla periódica, ¿vale? Los lantánidos. Entonces eso es obra de Sibor, ¿vale? Que descubrió el plutonio, ¿vale? Y postuló también que había una familia de los actínidos que era parecida a la de los lantánidos, ¿vale? Y que iban fuera. Bueno, pues con esto yo creo que ya se completaba la tabla. Las configuraciones electrónicas ya las hemos visto, ¿vale? En el tema anterior. Vamos a empezar a hablar de la estructura de la tabla periódica. La tabla periódica, ¿vale? Está ordenada de menor a mayor por número atómico, como hemos dicho, y se disponen en filas sucesivas, de modo que las propiedades físicas y químicas se repiten o evolucionan periódicamente a lo largo de una misma columna, ¿vale? Por eso está organizada la tabla en filas y columnas. A las columnas se le llama grupos y a las filas se le denomina periodos, ¿vale? Periodos o periodo. La RAE admite las dos palabras, las dos formas. Entonces, un grupo, familia o columna está formado por los elementos que tienen una configuración electrónica similar en su nivel más alto. Por ejemplo, los del primer grupo, todos terminan en S1. Por ejemplo, 1S1 sería el hidrógeno, el litio termina en 2S1, ¿vale? El potasio, el sodio termina en 3S1, el potasio en 4S1, el rubidio en 5S1 y así, ¿vale? O sea, todos terminan en S1, su configuración. Los elementos del mismo grupo tienen características químicas semejantes, ¿vale? Porque depende sobre todo de los electrones más externos, ¿vale? Del átomo, los llamados electrones de valencia. Y como tienen la misma configuración electrónica externa, la última, pues todos lo tienen igual. En la tabla periódica hay 18 grupos que se enumeran de 1 a 18 de izquierda a derecha, ¿vale? Y algunos de estos grupos tienen nombres. Vale, un periodo o fila está formado por todos los elementos cuyo nivel energético máximo es el mismo, ¿vale? En sus configuraciones electrónicas el número cuántico principal mayor es el mismo para todos, ¿vale? Por ejemplo, el hidrógeno y el helio tienen como número cuántico mayor 1. Y en el periodo 2, por ejemplo, el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el neón tienen como número cuántico mayor el 2. Y podríamos seguir así con todos los periodos, ¿de acuerdo? Hay 7 periodos, ¿vale? En la tabla. Como dice aquí, no todos tienen el mismo número de elementos. Por ejemplo, el primero tiene 2, el segundo y el tercero tienen 8, el cuarto y el quinto tienen 18, el sexto y el séptimo tienen 32, ¿vale? El séptimo se ha completado hace relativamente poco, ¿vale? Luego, se consideran elementos normales aquellos que tienen su último electrón o electrón diferenciador en un orbital S o P, ¿vale? Entonces vamos a ir repasando. Los del grupo 1 son los que se conocen como metales alcalinos. Son el primer grupo de la tabla periódica. Su configuración electrónica termina en NS1. Muchas tablas tienen como elemento de este grupo al hidrógeno, ¿vale? Que es un no metal, pero recientemente se ha descubierto que a elevadísimas presiones como las que puede haber en el núcleo de los planetas gigantes como Júpiter, el hidrógeno puede comportarse como un metal. El hidrógeno es un compuesto un poco especial. Vale. Luego irían los metales alcalino-térreos, que forman el segundo grupo de la tabla periódica, y su configuración fundamental termina en NS2. ¿Vale? Entre los que tienen por configuración fundamental NS2 NPX, ¿vale?
destacarían pues los del grupo 13, que son los boroideos, ¿vale? Terminan en ns2np1, ¿vale? Su nombre viene del boro, que es el primer elemento. Estaría el boro, aluminio, el galio, el indio y el talio, ¿vale? Los carbonoideos, ¿vale? Que son el grupo del número 14, tienen como configuración ns2, np2. Serían todos los del grupo del carbono, que es el que da nombre. Los nitrogenoideos serían los siguientes, ¿vale? Tendrían ns2, np3. El del grupo del oxígeno, que sería el grupo número 16, se denominan anfígenos, ¿vale? Tienen ns2, np4. Luego estarían los halógenos, que es el grupo 17, ¿vale? Con ns2, np5. Y los del grupo 18, que es un grupo muy especial, serían los gases nobles, ns2, np6. Muy especial porque tienen su última capa completa, ¿vale? Y todos los elementos van a tender a adquirir esta configuración electrónica, como veremos cuando hablemos del enlace, de diferentes maneras. Dentro de la tabla nos faltaría por hablar de los elementos de transición o transición simple, que serían los 10 grupos que van desde el grupo 2 al grupo 12, ambos incluidos, y que tendrían su último electrón, ¿vale?, en un orbital d. Van desde D1 hasta D10, ¿vale? Y por último estarían los de transición interna o doble transición, ¿vale? O tierras raras, que son los que tienen su último electrón en un orbital F, que son los que están fuera de los lantánidos y los actínidos, ¿vale? Serían 14 columnas, pero no forman 14 grupos, ¿vale? Sino que es como si estuvieran encima del lantano los lantánidos y como si estuvieran encima del actinio los actínidos, ¿vale? La tabla, esta sería la forma de la tabla, digamos, la forma larga. Es que normalmente el grupo de lantánidos y actínidos se pone fuera, pero es como si estuvieran ahí, ¿vale? Porque si los lantánidos realmente están en el periodo 6 y los actínidos en el periodo 7, ¿vale? Como veis, no tendrían grupo estos. Y bueno, esto es todo lo que teníamos que saber de la tabla periódica. Hasta luego, chicos.